Dios. Ahora esta mañana yo les invito, hermanos, que busquen en su Biblia, libro de Juan capítulo 5. Dentro de su boletín también va a encontrar las notas del mensaje esta mañana, y hay un lugar donde puede apuntar palabras que están solo en línea, en un vacío, y luego puede estar apuntando y recordando lo que Dios está diciendo esta mañana. Hermano, nuestra oración no solo escuchar la palabra, sino aplicar la palabra a la vida. Y luego, después de aplicarla, es salir obediente a lo que Dios dice en esta mañana en su corazón. Hermano, yo nunca quería ir a la casa de Dios sin recibir algo de nuestro Señor. Y en esta mañana el enfoque es para que recibamos algo de nuestro Señor. Aquí estamos en Juan capítulo 5. Encontrar su lugar, hermanos, yo les invito a que se pongan de pie mientras que leemos ahora la palabra de Dios. Juan capítulo 5, comenzando con el primer versículo, dice la palabra de Dios. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que estaban en el movimiento, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, escuchen aquí, dice: ¿quieres ser sano? Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Qué pregunta? ¿Quieres ser sano? No preguntó: ¿quieres que te ayude? ¿Quieres que te meta el agua? Sino que está preguntando directamente: ¿quieres ser sano? Y en esta mañana muchas veces llegamos en la vida con necesidades, con faltas espirituales, y lo que necesitamos es un toque del Señor, y Él está dispuesto y presente a que nos sane, a que cumpla con lo que necesitamos para seguir en este mundo. Hermanos y amigos, esta mañana Dios nos quiere bendecir. Él es nuestro Padre Celestial a los que han recibido el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y Él en esta mañana, Él está preparando lugar para nosotros. Un día pronto Él viene por nosotros y nos lleva a su presencia. Y mientras que estamos aquí en este mundo, Dios quiere que nosotros recibamos lo que sí necesitamos en esa vida. ¿Para qué? Para que podamos seguir adelante y luego un día a la eternidad. Vamos a hacer una palabra de oración, pedir al Señor dirección por este mensaje, y luego vamos a ver su palabra en ese día. Padre Santo, Señor, gracias te doy por los que estamos aquí presentes. Yo te pido por cada uno de nosotros que pongamos la atención en tu palabra, que apliquemos lo que tú nos quieres decir. Yo te pido en ese momento que tú recibas la honra y la gloria como fue cantado ahorita, Señor. Te pido que tú seas el supremo en nuestras vidas. Yo bendice, te pido ese tiempo en tu nombre precioso, lo que te pedimos. Amén. Vamos a tomar asiento. Pero viendo esta historia, y en realidad en esta historia hay bastante en que podríamos aprender. Hay mucho para sacar como mensaje de esta porción de escritura.
Y hermano, mientras están viendo en esta historia, que en realidad no es una historia muy rara, porque cuando Jesús andaba en este mundo, Él siempre andaba tocando, Él siempre andaba sanando, Él siempre andaba alimentando, Él siempre andaba cumpliendo en las necesidades. Y hermanos, todo eso fue para mostrarnos a nosotros que Él tiene interés en nosotros, que Él nos ama a nosotros, que Él quiere que nosotros recibamos algo de Él, que Él cumpla en nuestras necesidades. Hermanos, cuando vemos el mundo siempre hay necesidades y debemos entender que Dios nos deja y permite esas necesidades en nuestra vida. Y mientras que estamos en ese mundo con las necesidades, a veces pensamos, pero Señor, ¿por qué permites esta necesidad? Y cuando vemos las historias de la Biblia, precisamente la historia de Job, como Job andaba todo bien, obediente al Señor, sirviendo al Señor, como dice la Biblia, ninguno en el mundo como él, pero fue él que le tocó algo, al contrario del estilo de vida que tenía. Y en ese momento él aprendió cómo esperar a Dios hasta mientras que está en necesidad. Hermanos, vemos en esa historia cómo Dios nos habla. La primera cosa, y número uno, vemos el padecimiento. El padecimiento. El Señor en ese momento andaba caminando, yendo a Jerusalén, pasando por un área en donde había mucho ese sufrimiento. Ese estanque que es allí, esa alberca, esas aguas, fue un lugar en donde se juntaban muchos esperando un toque, esperando un milagro. Y lo que él vio primero era el padecimiento y fue movido de compasión precisamente a un hombre que estaba allí. El inciso A, vemos que la necesidad en el mundo. Hermanos, este mundo tiene mucha necesidad. Ni modo a donde uno ve va a encontrar necesidad. Va a encontrar muchos que les faltan en muchas cosas. En nuestra historia vemos que hay mucho que pasa y el mundo sufre del castigo por un motivo. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 16, a la mujer dijo, hablando Dios, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y dice al hombre, dijo, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vemos que hay algo aquí que se llama consecuencia. Hombre, desde que no me hiciste caso, hombre, desde que no me obedeciste, hombre, yo te quise bendecir por la eternidad, pero tú hiciste mal a mí. Y vemos ahora esa consecuencia que comenzó con Adán, comenzó con Eva, así pasa hasta nosotros hoy en día. Hermanos, la muerte vino por este castigo. Las enfermedades vinieron por este castigo. Hermanos, hoy en día cuando vemos el problema, la primera cosa que quieren hacer mucho es culpar a Dios, cuando la culpa no es de Dios, sino es del hombre. Es el hombre que no quiere reconocer a Dios. Es el hombre que no es leal a Dios. En la tarde voy a traer un mensaje brincando de lo que estamos aprendiendo en esta mañana, porque hay muchos que dicen que confiamos en Dios, cuando en realidad vemos que es por nuestra culpa que tenemos lo que hay hoy en día. Dificultades en lo económico que vimos ahí ahorita. Con el sudor de su rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Qué está diciendo con el sudor? Ahora entendemos un poco del sudor. Hoy en día va a ser poco calor, gracias a Dios por el aire acondicionado. Yo estoy contento que estamos aquí presentes. Aquí no importa lo que está pasando afuera, estamos cómodos, pero ahorita saliendo vamos a entender. Ahora, ¿qué está diciendo, hermanos? Dificultades.
dificultad, con el sudor, que está diciendo algo en contra del hombre para que saque para comer. Hermanos, desde el tiempo de Adán vemos que hasta hoy en día dificultades que son parte de nuestra vida. Porque vemos, hermanos, la necesidad, también necesidad espiritual, no solo físico, que hoy en día hay dificultades hasta en el ánimo. La vida sí está difícil. Gracias a Dios por la vida física, porque nos da la manera de estar bien en lo espiritual. Y cuando vemos, hermano, la necesidad espiritual, versículo 24, que vemos aquí en nuestro texto, Juan 5, 24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué está viendo, hermanos? Estamos viendo que de la muerte a la vida. ¿Qué es la muerte a la vida? Hay una necesidad espiritual, no solo físicamente. Y bien, ese mundo no vamos muy lejos para ver las necesidades que hay. Pero lo más importante y lo más difícil no es lo físico, sino es lo espiritual. Hermanos, cuando vemos esa historia con este hombre, las malas noticias, hermanos, es que él tenía. La mala noticia para nosotros, hermanos, que nosotros somos nacidos muertos. Un bebecito recién nacido, ese pobrecito se nace en necesidad. Se nace muerto espiritualmente. Necesita un redentor, necesita conocer al Señor, así como va la vida. Hermanos, vemos en Efesios 2:2, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, esa muerte nos lleva a una dirección equivocada. Habla de la corriente de este mundo. Hermanos, si queremos poner la confianza en algo, no la ponga en la corriente de este mundo. Yo vi una iglesia que tuvo por su lema: Jesús es la onda. Ahora, hermano, la corriente de este mundo no es el corriente en que queremos ir. Jesucristo nos lleva fuera de esa corriente, de ese lugar. Jesús nos lleva en una dirección al contrario de lo que está yendo este mundo hoy en día. Vemos, hermanos, que hay una necesidad espiritual que tenemos desde el nacimiento en la vida. Esa necesidad nos ha separado de Dios. En Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermanos, ese pecado se hace una separación. Ahora, vemos en nuestra historia, Jesús está andando, viendo y hablando a este grupo que está allí. Él enfoca a un hombre de 38 años enfermo. Él ve la necesidad muy grande que hay. Y entendemos que esa necesidad les trajo a todos allá en ese momento, buscando manera para estar curados. Ahora, cuando vemos eso, hermanos, vemos que hay algo que les separó de los demás, les separó de otro tipo de vida. Todos esperando en eso, hermanos. Nuestro pecado y nuestra necesidad espiritual nos ha apartado de lo que hay, lo que Dios quiere de nosotros. El mundo anda buscando por resultado, anda buscando por algo que les ayuda. Hermano, lo que produce esa necesidad es la tristeza, es el desánimo, es la desesperación. Y cuando vemos al mundo hoy en día, anda buscando desesperado. Otro que escuché en esta semana, que agarró pistola y luego quiso matar a su hijo chiquito, le disparó en la cara y luego después de él en la cabeza. El niño sobrevivió. Llegó alguien allí, pues tratando de ayudar al pobrecito, y todavía consciente el niño, y dijo: ¿quién es ese que te quiso matar? Y él dijo: es mi padre. Vemos, hermanos, que hoy en día hay cosas de horror que están pasando hoy en día.
cosas que ni comprendemos. Todo se genera de la necesidad que vemos hoy en día. Y cuando vemos el mundo y consideramos en nuestra vida, vemos que muchas veces así andamos desesperados por la necesidad, como este paralítico, 38 años esperando el movimiento, la desesperación de él en ese momento. En inciso B, hermanos, vemos la imposibilidad de la meta. La imposibilidad de la meta. No quiero ser el mensajero de malas noticias, pero hombre, 38 años, si no te has metido para ahora, no vas a meter. Si no has entrado en esa agua hasta ahora, no vas a entrar. Es algo imposible. Si no has podido en tu juventud, menos después de 38 años. Si no has podido en el tiempo oportuno, pues va a ser más difícil siempre. Hermano, esa historia nos muestra que en nuestra fuerza, en nuestra habilidad, nunca vamos a poder estar bien en esta vida. Todo lo que tratamos, todo lo que trabajamos, todo lo que invertimos, todo lo que intentamos, encontramos el mismo fin. La falta es una necesidad que tenemos perpetua en nuestra vida. Hermanos, hay gente religiosa que ha estado tratando de estar bien con Dios por toda la vida. Yo he conocido a muchos que me han dicho: pastor, yo estoy portándome lo mejor que pueda para ojalá ir al cielo un día. Así es la religión. Hay gente que está buscando, está portándose bien a sus prójimos, sus vecinos, ayuda a los pobres, cuida al ambiente. Nunca van a usar un popote. Están haciendo todo lo mejor que puedan. Y luego, hermanos, es la misma pregunta: si muriera ese momento, ¿estás seguro que iría al cielo? Y la respuesta siempre es: no estoy seguro. Todo lo que están haciendo y al final faltando en lo más importante que hay en la vida, y están ahora faltando en el momento de la necesidad. En su propia fuerza no puede estar bien con Dios. Esa falta de esperanza produce el padecimiento. Segunda cosa, hermanos: primero, padecimiento; segundo, es el problema. ¿Cuál es el problema? Lo vemos en versículo número 5. Había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Ahora, ¿cuál fue su problema? El inciso A: buscando el movimiento del agua. Lo que él quería es esa agua. En versículo 3: en eso yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Qué fue eso? El problema, hermanos, con eso es que el agua no se agitaba muy enseguida. Vemos, hermanos, que se metieron los más fuertes, los más rápidos, los que tuvieron más ayuda. Y luego se quedaron los de menos habilidad. Como este paralítico, él siempre quedaba fuera. Sus fallas le dejaron fuera de ese milagro. Por todo eso viene esperando ese movimiento del agua para tratar de curarse. Vimos que en esperar, número 1, vimos que es una imposibilidad de esa meta. Él no sabe esperar, él estaba esperando, pero en vano, para nada, sabiendo que no va, ni fue en el pasado ni tampoco en el futuro. Pero siempre había alguien más que estaba entrando. Vemos, hermanos, el problema es que todos tienen sus propias ideas. Vemos unas cosas interesantes con él. Primeramente, hermanos, en Mateo 24:11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hay muchos que andan engañados por lo que escuchamos, por nuestras opiniones. Hace como 2 semanas estuve hablando con alguien que me dijo: yo soy religioso. Dijo cuál religión que era. Yo soy de esa religión, yo nací así y yo muero así. Y lo más que le hablé de Cristo, él menos quiso escuchar de Cristo. Y el punto final de él era: así como soy, voy a morir.
tristemente, engañado de lo que eran los pensamientos de otros. Hermanos, hoy en día hay muchos esperando algo imposible, de buenas obras. Hermanos, si me porto de una forma agradable, y pensando si me porto de una forma agradable, Dios me aceptaría. Y de repente le hace enojar su esposo, le hace enojar su esposa, salen unas malas palabras y de repente perdió todo lo que había estado tratando de hacer. Toda la esperanza que tenía está ahora terminada. Una mujer pasa vestida incorrectamente, pasa a la mente pensamientos malos y pierde ese momento, esa oportunidad. Hermanas, buenas obras esperando algo imposible. Sigue la enseñanza de otra secta, no entiende de qué habla, no entiende de qué puede ser salvado. Hace pocos años estuve hablando con alguien de una secta y un maestro de esa secta. Y por eso yo le pregunté a ese maestro, yo dije, ahora, ¿qué es lo que necesito hacer yo para ir a Dios y ser perdonado de mis pecados? Y empezó a hablar y hablar. Espérese, nomás en 3 minutos. ¿Qué es lo que puedo hacer para estar perdonado y estar bien con Dios e ir a su presencia? Y lo final era que no me podía decir en eso. Hermanos, hay muchos que están engañados, no entienden lo que deben hacer. Hermanos, no explican lo que es para que necesitan para ayuda. Llega al fin de la vida, hermanos, sin la seguridad en lo que es lo más importante en este mundo. Si ganamos todo el mundo y perdemos el alma, ¿qué provecho hay? ¿Cómo vamos a estar bien si al final de la vida perdemos la cosa de más valor que tenemos? Las riquezas que hay son temporales. No hay ninguno que sale con lo que tiene. Yo he leído una historia de algunos que han sido sepultados. Un hombre fue sepultado en su carro favorito. Y él siempre andaba en su carro. Él dijo, lo que yo quiero es ser sepultado dentro de mi carro. Qué pérdida, ¿verdad? Que de ese carro que tenía valor ya no tiene nada de valor. Enterrado. Tristemente él no está ahí tampoco. Que vemos, hermano, hay muchos que andan buscando, pero al final encuentran la misma cosa de lo que les falta en la vida. Hermanos, uno que decide ser agnóstico. ¿Qué es un agnóstico? Un agnóstico es uno que cree en la existencia de Dios, pero cree que Él no me ha dado suficiente para responder. Pero yo estoy esperando hasta que Él se revela en mí y luego en eso voy a tener suficiente para esperarle a Dios. Y por eso vive la vida con los ojos cerrados, con los oídos tapados, que no quiere escuchar a nadie, esperando que Dios les hable directamente. Me ponga en memoria de una historia que había oído de un hombre que fue perdido en el mar. Fue perdido en el mar y luego allí dentro del mar y luego pidiendo, Señor, pues sálvame. Y luego, Señor, te confío en ti, que me salves. Y luego pasó un barco y gritó, necesita ayuda. No, estoy bien, estoy esperando a Dios. Y se fue el barco. Y luego en el helicóptero llegó y luego necesita ayuda. No, estoy bien, estoy esperando a Dios. Y se fue el helicóptero. Y otros tratan de darle una salvavidas. No está bien, estoy esperando en Dios. Y al final de la historia se ahoga. Llega a la presencia de Dios, Señor, yo te estoy esperando. Yo tuve la fe en ti. Y el Señor dice, pues yo te envié un barco. Yo te envié un helicóptero. Yo te envié una salvavidas. ¿Por qué no aprovechaste a lo que yo te envié? Hermanos, es la vida en que estamos. Dios está enviando la ayuda. Pero nosotros con ojos cerrados, con los oídos tapados, no queremos escuchar a lo que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Y al final perdemos la vida. Pero Señor, yo estoy esperando. Yo te envié profetas. Yo te envié predicadores. Yo te envié mi palabra. Yo te envié suficiente. ¿Por qué no aprovechaste lo que te envié? Y así viven muchos, simplemente esperando en vano en la vida. Ese hombre estuvo buscando en vano. Y hermanos, sin la ayuda no iba a llegar al agua.
Hermanos, cuando vemos eso, llegando el ángel, agitando el agua, y se fue siempre el hombre en la misma situación, misma condición. Hermanos, lo que vemos es alguna necesidad que hay hoy en día. Inciso B, él está esperando un milagro. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Y luego empezamos a ver la respuesta de él. Él andaba esperando a un milagro. Él estuvo pensando solo en un ángel, solo en esa agua agitada. De vez en cuando pasaba, esperaba la única manera que él sabía. Él no quiso el Señor para cambiarle. Lo que él quiso es simplemente alguien para ayudarle en ese momento. Hermanos, el Señor le hizo una pregunta muy fácil para entender. La pregunta fue: ¿quieres ser sano? Hermanos, esta mañana Dios quiere ayudarnos en nuestra falta y en nuestra necesidad. Y la pregunta es muy fácil: ¿quieres ser sano? ¿Quieres tener lo que te falta en tu vida? Pero muchas veces no contestamos lo que es la pregunta. Y vemos en esta historia cuando Cristo dice: ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? La respuesta fue muy fácil. La respuesta fue sí. Pero no dijo que sí. No contestó la pregunta. Él empezó con las razones por lo cual que vamos a estar viendo ahorita. Así somos nosotros. Dios nos quiere ayudar, pero buscamos en otra forma para encontrar la ayuda en nuestra vida. Hermanos, ya hemos visto el padecimiento, ya hemos visto el problema. Seguimos, número 3, al pretexto. Primero, en el inciso A, la excusa. Él tenía una buena excusa: no tengo quien me meta. Y hermanos, hay validad en eso. Sin ayuda no vamos a poder estar bien con Dios. Escuchen bien, hermanos. Sin ayuda no vamos a poder estar bien con Dios. Dios nos mandó con lo que decimos la gran comisión. Dios nos pone responsables a su palabra. ¿Cómo vamos a ver la palabra de Dios? Por alguien. Pues vemos, hermanos, que hay validez en de que sí necesitamos ayuda en nuestras vidas. Pero hermanos, hay muchos que simplemente ofrecen pretextos. ¿Saben qué? Más fácil pretexto que la responsabilidad que en esa pregunta. Más fácil decir: Señor, no tengo quien me meta. Una excusa. Por eso así estoy. Vemos también, aparte de eso, en el inciso B, el estorbo. Mientras que voy, alguien se mete. Yo quiero estar bien, pero alguien me estorba. Hermano, nuestra vida así vivimos nosotros. ¿Quieres ser sano? Pero pastor, no conoce a mi esposa. ¿Quieres ser sano? Pero pastor, usted no conoce a mi esposo. ¿Cómo yo estoy viviendo en mi hogar? Y empezamos con pretextos por lo cual que nos quedamos iguales en la vida. Y nunca encontramos la solución porque siempre estamos hablando de otro. ¿Quieres ser sano? Pues hay otros que están en ese lugar. Alguien me estorba a que yo siga adelante. No voy a esa iglesia porque hay tal hermano que no me saluda. Hay tal persona que siempre no quiere que yo vaya. Es un estorbo en la vida. Y por eso tiene su pretexto, sus estorbos, para quedarse en la misma condición. Sus pretextos, el estorbo, no le ayudó en ninguna manera. Con ese pretexto tan bueno que era, ese estorbo que explicó mucho, él se quedaba en la misma situación, todavía en necesidad. Y hermanos, aunque tenemos razones, si no respondemos correctamente, seguimos en la misma condición. No nos ayuda en ninguna manera. Así fue ese hombre. Pues vemos, hermanos, el padecimiento, vemos el problema, vemos el pretexto. Número 4, hermanos, vemos la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quieres ser sano? La pregunta. En el inciso A, ser entero. Ser entero. Mateo 19:16 dice: entonces vino una y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué está diciendo? Para estar entero.
completo, caminando como otro, trabajando como otro, teniendo responsabilidad como otro. Ya no quiero estar en este lugar acostado esperando el agua. Quiero ser completo, quiero ser entero en mi vida. Quiso estar entero. No necesito ver, hermanos. Ser eficaz. Ser eficaz. Obediente. Hermanos, debemos querer andar completos en nuestras vidas. Muchas veces vivimos en una manera desobediente. Y tenemos los pretextos, tenemos las razones. Pueden decir exactamente por qué me quedo igual. Pero lo que necesitamos es ser entero. Necesitamos ser eficaces. Nuestra vida en la oración, que yo cumplo en mi vida de oración. Que el Señor me escuche. Que yo cumpla en mi vida de obediencia. Que yo tenga un testimonio. Que yo ofrende como debo ofrendar. Que yo sea obediente en mi vida completa con mi Señor. Y muchas veces lo que preferimos tener un pretexto. Pasó un día. Todavía no, pero un día. Y luego pasa el Señor. ¿Quieres ser sano? No, pero Señor, espérame un poquito. Bueno, qué bueno que el Señor tuvo misericordia de ese hombre. Ese hombre diciendo, en vez de respondiendo, no tengo, no puedo, alguien va, bueno, está bien, yo te dejo. Pero el Señor, su misericordia, dijo, levántate. Hermanos, si nosotros tenemos una necesidad espiritual, una necesidad en Cristo, el Señor quiere cumplir con nosotros. El problema es que nosotros tenemos pretextos en vez de responder. Él quiere que seamos sumisos. Él quiere que seamos obedientes. Que no nos quedemos así como estamos. Puede ser que sea alguien que en esta mañana y en su corazón, si se muriera ahora, no sabe a dónde iría. No sabe si iría con el Señor o en otro lugar o al infierno, no sabe. Y el Señor está aquí en esta mañana diciendo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres tener un hogar celestial? ¿Quieres tener la esperanza en la vida? ¿Quieres ser salvo? Y en esta mañana podemos responder con pretextos o podemos responder a la pregunta. Si quiero ser sano. Si quiero ser salvo. Si quiero ser obediente. Si quiero seguir adelante en mi vida. Ya no quiero estar aquí al lado del agua esperando algo de milagro, esperando a mi esposo, esperando a mi esposa, esperando a otro hermano, esperando otra cosa. Hoy mismo quiero estar bien con Dios. Incluso los hermanos.